Dios le bendiga grandemente a este pueblo que nos escucha y a aquellos a través de las redes sociales. Vamos rapidito al mensaje, el 9:11. Y en esta tarde preciosa del Señor vamos a comenzar leyendo la palabra desde Segunda de Crónicas 14:17. Segunda de Crónicas 14:17. Dice así: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová. Repito, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Y le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y después dice el último versículo que traje, dice: edificaron pues y fueron prosperados. Qué interesante esta palabra, donde Dios le dice al pueblo que edifiquen las murallas, que levanten construcción para entonces Él, para acercar al pueblo y para Él entonces bendecirlos. Y nos preguntamos hoy en día por qué hay tanto desorden en el mundo, por qué hay tanta situación que está sucediendo adversa en cada país, unos menos que otros, otros más, pero aún así vivimos en unos tiempos peligrosos. Jesucristo en un momento dado habló de esto. En la Biblia lo menciona, que íbamos a vivir unos días bien peligrosos. Y entonces, cuando nosotros abrimos la página de las noticias, cuando las vemos en las redes sociales, cuando prendemos la televisión, entonces vamos a ver que lo que estamos viendo son cosas negativas en su gran mayoría que están sucediendo. Y nos preguntamos aquí mismo en Puerto Rico, ¿por qué llevamos tantos años en una situación económica que es negativa? Una situación en donde aún la luz eléctrica de este pueblo está mal. Y esto lo había visto un profeta de Dios aquí hace un año, llamado Joel Raki, que venía una crisis energética para Puerto Rico. Porque Dios dice en la Biblia que no pasa nada sin antes decírselo a su profeta. Y el mensaje de hoy se llama el 9:11. En donde unos musulmanes extremistas lanzaron o tomaron unos aviones rehenes con personas adentro rehenes, y estos aviones los llevaron volando los llevaron a destruir ciertos lugares en Estados Unidos. Estos islamistas extremistas tomaron aviones para atacar a Estados Unidos y llevaron estos aviones, uno de ellos a la ciudad de Washington, D.C., al Pentágono. Hubo otro que estaba en Pensilvania y los que estaban dentro del avión atacaron a los que estaban volando el avión y el avión se cayó. Hubo otro ataque que se suscitó en la ciudad de Nueva York, donde yo viví, en las Torres Gemelas, World Trade Center, como le dicen en inglés, un lugar donde se hacen transacciones mundiales de la economía de Estados Unidos, donde se llevan a cabo muchas de estas transacciones. Y estos islamistas decidieron atacar este lugar con un propósito, porque el enemigo tiene un plan. El enemigo siempre ha tenido un plan, y ese plan es atacar la economía de los pueblos, la economía de tu propia persona, de tu familia. Pero también él está empeñado en destruir todo aquello que significa progreso, significa bendición para los pueblos. Y decidieron atacar estas Torres Gemelas porque pensaron que iba a ser el final de Estados Unidos cuando estas torres cayeran. Sí, porque ellos querían que las torres se cayeran, pero también ellos querían que la economía de Estados Unidos cayera para destruir, comenzar la destrucción
de Estados Unidos como nación en la tierra. Y entonces nos preguntamos por qué estas cosas suceden. Nos preguntamos por qué estos ataques pasan. Nos preguntamos por qué Estados Unidos, una ciudad tan protegida, Nueva York, una ciudad tan protegida, y Estados Unidos, una nación tan protegida, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder? Y lo que pasa es, hermano, es que, como se habló ahí de murallas que se iban a construir, también hay murallas que se caen, hay murallas espirituales que se derrumban, y hay huecos en ellas, se hacen huecos en ellas, y en esos huecos es donde entran los ladrones, los que vienen a matar, robar y destruir, que dice la Biblia es la obra de Satanás. Y vamos a leer de Isaías 39 al 13, donde Dios le está hablando al pueblo de Dios, porque se habían puesto rebelde hacia Dios, y Dios le estaba enviando una palabra por medio del profeta Isaías. Dice así Isaías 39 al 13. Se dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis nada, y a los profetas, no nos profetice lo recto, simplemente díganos las cosas halagüeñas, díganos profetizar mentiras, dice aquí en la Biblia. Y dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, Dios le estaba dejando saber qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, que estaba en rebelión. Le estaba diciendo al Dios de los cielos y al profeta que no le profetizaran palabras que fueran verdades, que no le profetizaran palabras que fueran fuertes, que le profetizaran. Ellos lo que querían era que le profetizaran motivación, que le profetizaran cosas que eran buenas, que le profetizaran que ellos iban a estar bien. Pero lo triste y lamentable de esto es que ellos habían sacado a Dios de su vida y ya estaban unas murallas espirituales que cubrían el pueblo de judío, estaban agrietadas, y en esa grieta el enemigo estaba comenzando a entrar y estaba calcomiendo todo aquello que tenía que ver con la obra de Dios en este pueblo. Y entonces le dice en el versículo 11, dice, dejad el camino, apartaos la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Entonces Dios le contesta al profeta y le contesta al pueblo, porque este deseo de que Dios no estuviera envuelto en lo que ellos en su diario vivir le iba a traer una consecuencia. Entonces Dios le contesta, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Fíjese cómo Dios le contesta esta palabra, le dijo, confiaste en la violencia y la iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Hace tiempo que en Estados Unidos venían apoyándose en la iniquidad, y aún así siguen hoy en día. Aunque hay un pueblo que ha mantenido y no ha doblado sus rodillas a Baal, que continúa predicándole la palabra y orándole a un Dios vivo, esta nación no ha caído. Por la causa de que también Estados Unidos bendice a Israel y lo protege, Estados Unidos no ha caído, hermano, porque la Biblia dice en el Viejo Testamento, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen, dice Jehová del pueblo de Israel. Pero ellos no querían a Dios y se estaban apoyando en la iniquidad y en la violencia. Y entonces Dios le dice, por tanto,
tanto es o será este pecado como grieta que amenaza ruina. Hermano, déjeme decirle de que hay unas paredes y unos muros espirituales que nos protegen de todo aquello que pueda venir a destruirnos, aunque hay cosas que Dios permite, como le permitió a Job. El enemigo no puede tocar tu alma si tú perteneces a Cristo y a Jehová, si tu vida tú se la has dado a Dios. Pero hay un peligro que acecha el pueblo. Si el pueblo se aleja de Dios, Dios le está diciendo aquí, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina. Dios le está dejando saber que las murallas espirituales que estaban protegiendo a Israel estaban agrietadas. Y dice, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hermano, esto es algo que nos puede suceder a nosotros como cristianos y como pueblo de Dios. Si nosotros comenzamos a caer bajo la mano del enemigo en la iniquidad y nos olvidamos de Dios, entonces hay un riesgo de que las murallas espirituales que nos protegen, hermanos, vayan a tener una grieta y que venga una caída y un ataque súbita y repentinamente, dice Jehová. Este mensaje de Isaías que Dios le hablaba al pueblo de Israel, hoy le está hablando a las naciones. Hoy Dios viene con un mensaje para dejarles saber que no dejen a Jehová de los ejércitos, que no se aparten de él y no dependan y no se inclinen hacia la iniquidad, porque si no va a venir un ataque repentino. Hermano, escúchame bien, las murallas sirven para aislar a una población, para separar territorio. Las murallas funcionan para cerrar un lugar y puede también establecer un límite para que nadie pase de allá para acá o de acá para allá. Y esto es una barrera que se hacen para que no se puedan atravesar, como hacemos en nuestro hogar, en nuestras casas, que hacemos murallas. Las naciones también hacen murallas. Es de Dios la muralla. Dios mandó al pueblo de Israel a levantar murallas en aquel entonces y en estos días para proteger la ciudad, para proteger la nación del enemigo que quiere venir a destruirlo. Dios le habla al pueblo. La Biblia dice en Proverbio que el avisado ve el mal y el tonto pasa desapercibido y recibe el daño. Dios nos está dejando saber en esta tarde preciosa que tenemos que cuidar las murallas espirituales que nos protegen y las murallas físicas también. Las murallas físicas son hechas por los hombres para protegerse, como les dije, pero hay murallas espirituales que nos protegen. Dice, escuchen bien esto, dice la Biblia en Lucas 19, 41 al 48, que cuando Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén, en aquel tiempo vio la ciudad y lloró. Jesucristo lloró cuando vio la ciudad. Dice, lloró por ella y dijo, si solo supieras hoy lo que trae la verdadera paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. El Señor le estaba diciendo a Jerusalén, si supiera quién vino aquí a visitarte, que era Él, Jesús, si supiera lo que vino a traerte la verdadera paz, pero no has podido verla. Hermano, lo que pasa es que también había una muralla que se habían levantado para oscurecer y entenebrecer la vista espiritual del pueblo. Jesucristo vino a cambiar todo esto. Por eso es que los fariseos donde quiera estaban buscando para matarlo, porque los fariseos estaban buscando poder político, estaban buscando favor político y dinero y posiciones en donde los vieran como una jerarquía y para verse que eran separados y eran mejores que más nadie. Pero Dios no quería esto. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios estaba buscando gente humilde. Dios estaba buscando gente dispuesta a dejar todo por Jesucristo.
darse la mano. Y a veces es molestoso porque cuando Dios nos manda un predicador, un profeta, un pastor a predicarnos la palabra y nos viene con una palabra que nos confronta y a veces nos queremos ir del lugar, pero es Dios trabajando con nosotros, es Dios dejándonos saber que si no te arregla lo que viene es una grieta en las murallas espirituales de tu vida, sino que no es solamente significa que haya un problema de físico, que te vaya a suceder algo, sino esas grietas se abren y el enemigo comienza a entrar y a apoderarse de tu alma y de tu espíritu. Sí, hermano, porque la Biblia dice que cuando alguien viene a Cristo se limpia esa casa y queda todo limpiecita y los demonios se van, aleluya, para luego buscar un sitio donde quedarse, y cuando miran ven la casita donde estaban vacía, pero cuando se descuidan espiritualmente el enemigo va, dice la Biblia, que busca 7 espíritus más malos y entra a esta casa, al ser humano, y el estado postrero del ser humano viene a ser peor que el que tenía antes y cuando conoció a Jesucristo. Dios trae una palabra hoy. Dios le está hablando a las naciones, Dios le está hablando a los pueblos. Dice que Jesucristo luego le dice, después que le dice, vine aquí, y él lloró, dice la Biblia que lloró, y le dice, si supiera lo que ha venido. Pero luego el Señor le dice, no puede, el Señor le dice, luego llegará la hora en que tus enemigos harán un muro y te rodearán y te atacarán por todos lados, y ellos arrasarán contigo y con tu gente, y las piedras de tu edificio no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no quisiste reconocer la hora en que Dios vino a salvarte. Dios le estaba dejando saber al pueblo que Él había venido para salvarlos, pero como no los recibieron, dice la Biblia, dice Jesús, que iba a venir el enemigo a hacerle una muralla alrededor de ellos. Mira qué cosa, escuchen bien, porque es que el enemigo le gusta imitar las cosas de Dios también. Escuchen bien, Dios hace murallas espirituales. El enemigo era el pueblo de Roma en el año 70 después de Cristo. Atacó a Jerusalén y la destruyó y le hizo muros alrededor para atacarlo. Muros de ejército entraron en aquel lugar y atacaron a Israel en el año 70. Y como habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento de que iban a ser desterrados de su tierra, se vino a cumplir en el año 70. Y la Biblia dice en el Viejo Testamento que iban a estar desterrados 2000 años fuera de su tierra, Israel. Qué terrible es cuando nos apartamos de Dios. Qué terrible es cuando no queremos reconocer a Dios en nuestra vida. Así le pasa a las vidas, hermano. Las murallas caen, entra el enemigo y destruye y te saca de donde Dios te tenía, te desterra, te lleva a otra tierra, te lleva a otro lugar que no es el que Dios te quiere. Y eso es lo que hizo con Israel. Ellos volvieron, porque en el año 1948 Israel volvió a ondear la bandera de David sobre la tierra de Israel otra vez. Hermanos, volvieron a declarar a Israel como nación, como le habían dicho los profetas también, que iban a regresar a su tierra después de 2000 años. Esto comenzó en los años 1890. Había un hombre que se llamaba de apellido Herzog, que comenzó un movimiento sionista para que los judíos comenzaran a regresar a su tierra. Muchos de ellos no quisieron y pasaron la tribulación de estar en el holocausto, donde Adolfo Hitler, el diablo ese, destruyó y mató a más de 6 millones de judíos y otras razas. Porque, hermanos, que a veces tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando los profetas hablan, hagamos caso, hermano. Cuando los profetas, habían profetas en Alemania que le estaban diciendo a los judíos, salgan de aquí, que lo que viene es terrible. Pero no quisimos hacer caso.
Ellos no quisieron, escuchen bien, ellos no quisieron hacerle caso a la palabra que Jesús traía. Ellos no quisieron hacer caso, ni siquiera los líderes religiosos que estaban llamados a llevarle palabra al pueblo, no quisieron hacerle caso, porque como les menciono, lo que están buscando es el dinero, el poder político, hermano, y el pueblo muriéndose espiritualmente, hermano, falto de palabra. Hubo muchos que recibieron la palabra de Jesús, hubo muchos que se arrepintieron y recibieron la salvación de Jesús, pero hubo otra parte del pueblo judío, y como hoy en día también una parte del mundo que no quiere recibir la salvación de Jesús. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero Dios da aviso, escuchen bien, Dios da aviso, porque antes de septiembre, el 9/11 del 2001, el 9/11 antes de suceder, Dios estaba dando aviso. Una ciudad donde yo vivía, hacía 32 años, en 1993, terroristas detonaron una camioneta llena de explosivos en la parte del nivel B2 del sótano de las Torres Gemelas. Hubo una explosión, no se derrumbaron las torres, pero Dios estaba dejándole saber a la nación que el enemigo se estaba metiendo y quería traer destrucción a la nación de Estados Unidos, a la nación de nosotros, porque el enemigo quería destruirla. Y no pudieron en ese momento. Eso fue en 1993. Inclusive 10 años antes, un profeta de Puerto Rico le había predicado y Dios le había mostrado que las dos torres del World Trade Center se iban a caer. Porque Dios avisa antes de que sucedan las cosas. Y a veces los profetas traen palabras, hermano, y el pueblo se ríe. El pueblo se ríe, hermano, porque no le creen a la palabra de Dios. Lo que pasó en 1993 era un aviso. Y Dios da aviso a las naciones, hermano. Dios da aviso a las naciones. Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, África, en los pueblos de Europa y los pueblos de Oriente. Dios está dando aviso por medio de Israel, el reloj de Dios, de que viene destrucción, de que viene el juicio de Dios sobre esta tierra por medio del anticristo y la inteligencia artificial. Dios le está dejando saber al pueblo que lo que viene es horrible. Dice el libro del Apocalipsis, dice la Biblia que es un juicio sobre la tierra como nunca ha habido sobre la humanidad. Juicio terrible, hermano. Imagínense, hasta un terremoto mundial va a suceder y al final va a suceder una tercera guerra mundial. Y Dios viene dando aviso. Dios viene dando aviso al pueblo. Dios viene dándote aviso. Dios, aquel que me escucha por las redes sociales, Dios viene dándote aviso de que la puerta está abierta para que tú entres y recibas la protección, para que Dios pueda levantar muros espirituales en tu vida para protegerte. Este es el momento que Dios tiene y hizo para ti. Pero muchos no quieren escuchar. Pero hoy es tu día. No dejes pasar este día y recibe a Cristo como tu Salvador, porque el fin está cerca. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos? Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Que las murallas espirituales estaban cayendo, ya estaban, han habido ataques terroristas en Estados Unidos, hermano. Entonces las murallas estaban cayendo, habían grietas, como había dicho el Señor en su palabra, en Crónicas, hermano. Habían grietas, el enemigo estaba buscando para atacar, hermano, pero vamos a la raíz del problema. Tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema comenzó cuando Estados Unidos comenzó a hacer un libertinaje en la liberación sexual, hermano. Cuando Estados Unidos comenzó ya yo diría para la década del 80 a sacar la Biblia de las escuelas, a sacar a Dios y la oración que se hacían en las escuelas. Comenzaron a sacar a Dios de los centros gubernamentales
nada más y nada menos que el mismo enemigo de las almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso es que están avisados, hermano. Por eso mi pueblo muere, dice la Biblia, por falta de entendimiento. Y Dios levanta profetas, y Dios levanta hombres para dar aviso de que algo está por suceder. Y solamente Dios tiene control sobre todo esto. Comenzaron para cuando yo me criaba en la ciudad de Filadelfia, se escuchaban de peleas y de crímenes y esto, pero de que un niño entrara a una escuela o jóvenes entraran a la escuela armados para disparar y matar jóvenes, hermanos, y asesinarlos, eso no se escuchaba, hermano, pero es la consecuencia de sacar a Dios, hermano, es la consecuencia de sacar a Dios del panorama de una nación. Ya se está haciendo otra vez. Ya se está haciendo otra vez, hermano. Se han firmado leyes para proteger, hermano, porque se pueda orar en las escuelas, que se pueda, Señor, hacer grupos en las escuelas, gracias a este presidente, hermano, que está ahí. Parecerá loco, pero Dios lo está usando para atraer para atrás un sentido común a la nación, hermano. Porque Dios llama al que Él quiera. Dice la Biblia que de lo más vil, menospreciado, Dios llama para avergonzar a aquellos que son sabios. ¿Cuántos no han ido y han sido presidentes y son los más sabios, pero no se han atrevido a hacer lo que este hombre ha hecho? Este hombre se metió y declaró a Jerusalén la capital de Israel, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Comenzaron a sacar a Dios, pero este es el día que Dios ha hecho. Este es el día en que Dios le está dando aviso al pueblo que está allá afuera, al pueblo, al que me escucha a través de las redes sociales. Este es el día que Dios ha hecho para levantar gente que puedan llevar la palabra y levantar muros espirituales en las comunidades, en las ciudades, en las naciones, para que el enemigo tenga, cuando se asome, tenga que irse por otro lado y diga, no, aquí no puedo entrar porque las murallas espirituales del pueblo están levantadas. Gloria a Dios. Y estoy terminando. Dice en Cantares 2:15, cazarnos las zorras, cacen a las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en el cierne. Cierne significa que están floreciendo, hermano. Zorras pequeñas que se meten a destruir, zorras pequeñas que si no estamos pendientes, hermano, van a comenzar a meterse, hermano. El mismo enemigo se mete, hermano, a destruir tu vida. Son cosas pequeñas que Dios nos manda a sacar. Dios nos manda a orar y ayunar para que sean rotas cadenas espirituales que te atan, hermano. Métase con Dios, escucha a sus pastores. Las murallas espirituales, aleluya, tienen que levantarse una vez más. Hermano, escúchame bien, las murallas tienen que ser restauradas. Las murallas tienen que ser restauradas. Mira la bendición y la palabra que hay aquí, hermano. Dice Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Escuchen bien, se lo voy a repetir, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Dios está buscando gente que levante las ruinas, las murallas que se cayeron. Dios está buscando gente que estén dispuestos hasta morir, hermano, para levantar bandera de Dios en los lugares, para que se vuelva a levantar los muros que se cayeron, hermano. Escúchenme bien, Centroamérica, Suramérica. Dios quiere hacer algo grande de Sudamérica y Centroamérica. Tienen que orarle a Dios, buscar su rostro, arrepentirse, hermano, y orar, hermano. Dios quiere hacer algo grande. No toda la bendición puede ser para Europa y para el Oriente y para Estados
Estados Unidos, hermano. Hay bendición y hay naciones en Sudamérica que están bien económicamente, hermano, y en Centroamérica, hermano, pero Dios quiere hacer más. Dios quiere hacer más. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Sí, porque vivimos en los sitios, pero a veces no vivimos tranquilos en los sitios, hermano, porque lo que hay es criminalidad, hermano. Y eso es lo que Dios quiere bregar, hermano. Hace falta gente que sean reparadores de portillos, restauradores de lugares para habitar. Dios en este día te está llamando. Dios te está diciendo hoy día, aquel que me escucha por las redes sociales, este es el día que Dios hizo y está llamando gente con coraje, que sean valientes, que se atrevan a levantarse y hacer la diferencia. Dios no está buscando, y perdone que lo diga así, Dios no está buscando simplemente de iglesia que van los domingos y quizá otro día más en la semana y escuchan palabras. No, y Dios te bendiga, no hay nada problema con eso, pero Dios está buscando gente que sean como los discípulos que Dios sacó de donde estaban, eran pescadores ordinarios todo el día haciendo pesca para su familia, y Jesucristo pasó por el lado de ellos y les dijo, ven en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres. Ese es el tipo de gente que Dios está buscando, discípulos que están dispuestos a dejar todo para ir a buscar un pueblo que está perdido, para ir a predicarle en las masas, para ir a predicarle en los pueblos, en las plazas de los pueblos, en las naciones, hermano. Dios está buscando eso y se les va a conocer como reparadores de muros caídos. Las murallas están caídas, pero Dios te está llamando para ayudar a restaurar las murallas que se cayeron. Escúchame bien, no se olvide de darle like y suscríbanse a mi canal, hermano. No por mí, hermano, yo no soy nadie. Yo simplemente soy un portavoz que estoy llevando la voz para que Dios me ha dado, la palabra que Dios me ha dado. Pero denle like, suscríbanse y compartan este video para que pueda llegar a los pueblos que le hace falta, a la gente que le haga falta, de alguna manera que la palabra llegue al pueblo de Cuba, hermano, que no se puede compartir nada por allá, hermano. Yo quiero que ustedes me ayuden. Hay unos videos de Cuba en mi página que usted puede compartirlo y de alguna manera llevarlo al pueblo de Cuba. Pero, hermano, vamos a terminar. No hace falta gente como Gedeón, que tenía como 30,000 hombres y Dios fue quitando, y fueron 300 nada más a pelear contra los madianitas, hermano, que eran miles y miles, eran más de 20,000 hombres que estaban allí y fueron los israelitas que los vencieron, hermano, porque los madianitas estaban destruyendo el pueblo de Dios. Dice la Biblia que el pueblo se estaba escondiendo, hermano, porque estaban bajo juicio, pero clamaron a Jehová y Dios levantó un hombre para libertarlo. Dios levantó a alguien para traer liberación al pueblo. Jueces 6:6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados. Y cada vez que sembraban, venían los madianitas y le quitaban todo. Parece algo que está pasando en los pueblos. Cuando trabaja el hombre honradamente, que tiene su dinero y su plata, lo que está haciendo, viene uno a quitárselo, a robárselo, a asaltarlo, hermano. Esos son los madianitas espirituales. Y Dios está llamando
subían los madianitas y los amalecitas y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no se dejaban comer a los judíos. Y unos 135,000 madianitas se enfrentaron a Gedeón, que Dios lo levantó. Gedeón fue con 300 hombres, porque es que no hace falta cantidades, lo que hace falta es calidad, hermano. Lo que hace falta es gente que se meta con Dios, que no son perfectos, pero se meten con Dios y están llenos del Espíritu de Dios, hermano. No perfectos, no, que no hay nadie perfecto, hermano, pero gente que se humillan delante de Dios, que buscan de Dios verdaderamente, que salgan a pelear contra los madianitas. Y Gedeón los venció con un ejército pequeño, hermano. Eso es lo que el enemigo viene y te trae un montón para hacerte, y trae un montón de criminales y levanta criminales en los pueblos para amedrentar al pueblo, y el pueblo escondiéndose a causa de esto, y los gobiernos no pueden hacer nada. Y yo les voy a decir por qué. Porque es que los gobiernos no pueden hacer nada sin Dios, a menos que se metan con Dios y le pidan a Dios guianza. No pueden hacer nada, hermano. Tienen que meterse con Dios. Tiene que haber un tipo de humillación delante de Dios. Se le está acabando el tiempo a los madianitas, pero hacen falta Gedeón. Y Débora también, hermano. Débora es una época, hermano, estaban los cananeos oprimiendo cruelmente a los judíos. Dios levantó a Débora, hermano, y a Barak para ir a pelear contra Sísara, el general de los cananeos. Y llegaron, y Barak reunió 10,000 hombres y fueron a pelear contra estos demonios, hermano, porque eran demonios enemigos del pueblo, y los destruyeron. Hace falta gente como Débora, hace falta gente como Gedeón, hace falta gente como Barak, que vayan y luchen para que se levanten los portillos y las murallas espirituales una vez. Será el llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Este es el día para que usted reflexione. Este es el día que Dios te hace el llamado para que seas un restaurador de murallas, de portillos, de hogares, de gente que están destruida, de gente que están adictos. Que sea restaurador del pobre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Una vez más, antes de irme, le pido que compartan este video a través del mundo, a Cuba. No se olviden de Cuba, que Dios quiere hacer algo especial allí. Vayan a mi página, compartan, denle like, share, no por mí, para que esta palabra llegue a los pueblos. Dios le bendiga.